bien. Y hoy corresponde un nuevo sermón de la serie titulada ¿Quién soy? Mi identidad está en Cristo, en la cual estamos estudiando el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo cada semana nos ha ido revelando y reforzando alguna característica de nuestra nueva identidad en Cristo, que todos los que somos discípulos y seguidores de Jesús hemos recibido por la gracia de Dios por medio de la fe. Y si hacemos un recuento de lo que se ha predicado hasta ahora, veremos que en Cristo somos santos, es decir, apartados para Dios y atraídos hacia Él. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos apreciados y agradecidos al haber sido adoptados por Dios para ser parte de su familia y así en Cristo recibir su herencia, conocer su poder y en el fondo conocerlo más a Él. También dijimos que somos salvos de la muerte, nuestra adicción al pecado, el dominio de Satanás y este mundo y la ira de Dios. Somos reconciliados al estar en paz con Dios y con el prójimo por medio de la maravillosa cruz de Cristo. Somos afligidos, ya que el sufrimiento también es parte de la vida del cristiano, pero este sufrimiento lo podemos vivir con contentamiento y esperanza. Y somos escuchados, ya que tenemos un Padre Celestial que nos da mucho más de lo que pedimos o deseamos. Y por lo tanto tenemos la certeza que siempre estará disponible para escucharnos y para responder a nuestras oraciones. Y la semana pasada dijimos que somos capacitados, ya que Dios nos ha dado a Cristo y en Él hemos recibido, en base a su medida, diversas gracias y dones por su Espíritu para que todos juntos alcancemos el crecimiento, la madurez y la unidad de la Iglesia, entendiendo que aunque nadie es indispensable, todos somos importantes en el servicio para el Señor. Y hoy hablaremos de una de las características centrales que tenemos como cristianos, la cual es que somos nuevos. Es decir, en Cristo hemos recibido una nueva identidad que nos permite vivir de una manera radicalmente diferente al mundo y radicalmente diferente a nuestra antigua naturaleza pecaminosa y rebelde delante de Dios, que hemos definido como nuestra identidad en Adán, que se opone a nuestra identidad en Cristo, que es el contraste que ha venido haciendo Pablo toda esta carta. Y creo que al pensar en nuestra nueva identidad en Cristo y este llamado a vivir de una manera nueva y digna del Evangelio, de lo cual hablamos la semana pasada, debemos tener en cuenta que tanto las diferentes denominaciones cristianas como sus miembros esparcidos por el mundo tienen el riesgo de caer en dos extremos muy marcados. Uno es el de tratar de asemejarse tanto al mundo y sus tendencias que no existirá ninguna diferencia entre las creencias y forma de vivir de los miembros de estas iglesias con el mundo del cual Dios nos ha librado de su dominio y nos ha salvado de su influencia. Y el otro buscar apartarse tanto del mundo que pareciera que no hay ninguna conexión con aquellos que Dios nos ha llamado a compartir el Evangelio y entre los cuales nos ha llamado a vivir, ya que Jesús mismo oró al Padre diciendo: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal, lo cual está en Juan 17:15. Ahora, ¿en qué polo crees tú que está nuestra iglesia? ¿En qué polo crees que tú estás? Y espero que tanto ustedes como iglesia no estemos en ninguno de los dos polos, ya que ambos extremos son pecaminosos y no apuntan al sentido de esta nueva identidad en Cristo o nueva naturaleza que hemos recibido por gracia, la cual se deberá ir conformando y transformando cada vez más a la imagen de Cristo en un proceso que durará toda nuestra vida. Ahora, antes de seguir, los voy a dejar como es de costumbre, con una pregunta para que podamos reflexionar durante este sermón. Y la pregunta del día de hoy es: ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿En base a mi antigua vida sin Cristo o en base a mi nueva identidad en Jesús? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿En base a mi antigua vida sin Cristo o en base a mi nueva identidad en Jesús? Vamos a orar al Señor
y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo y lo que el Señor nos está diciendo por medio de esta carta en el día de hoy. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque tú nos has prometido que tenemos una nueva identidad en ti, en el minuto en que por la fe y en base a la gracia que tú nos has dado, hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, el cual nos está transformando día a día. Ayúdanos, Señor, a que toda nuestra vida refleje esta nueva identidad que tenemos en ti. Y te pedimos perdón por cada vez, Señor, que hemos usado o hemos vuelto a nuestra vieja naturaleza, a nuestros viejos andares que estaban sin ti, que nos llevan a alejarnos de ti, Señor, y a endurecer nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que sea tu verdad en Cristo que nos permita vivir de esta manera, en una transformación que durará toda nuestra vida y que nos llama y invita a esforzarnos en la gracia. Gracias, Señor, porque esta es la obra que tú estás haciendo en nosotros. Y si es que tú no hubieras hecho una obra maravillosa en nuestros corazones, es imposible que podamos estar conformándonos a tu imagen. Ayúdanos a no ser estas iglesias que están tan mimetizadas por el mundo que no marcan ninguna diferencia, como tampoco, Señor, queremos ser tan apartados del mundo que ni siquiera nos interesan aquellos que se están perdiendo y que están viviendo en base a las tendencias de este mundo que los alejan de nuestro Señor. Padre, háblanos tú claramente hoy día por medio de tu palabra. Te lo pedimos por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces los invito a que abran sus Biblias en Efesios 4, del 17 al 24. Si no tienen Biblias, todavía veo que quedan varias allá al fondo, así que los invito a que saquen una para que vean que todo lo que estoy diciendo está realmente ahí. Y mientras encuentran el pasaje en Efesios 4, del 17 al 24, me gustaría que tuvieran en mente una serie de estadísticas que les voy a dar, hechos reales que estamos viviendo en estos tiempos. Primero, en el año 2014 en Chile se celebraron 67.000 matrimonios, pero a la vez ese mismo año hubieron 47.000 divorcios. Es decir, que por cada 10 matrimonios que se celebran en un año, hay 7 divorcios en ese mismo año. Segundo, el 2013 salió una noticia en varios medios nacionales como la radio Bio Bio, TVN, y que se repitió este año, de hecho el fin de semana la vi de nuevo, en base a un estudio que realizó un sitio canadiense, donde Santiago salió considerada la ciudad con los índices más altos de infidelidad de toda Latinoamérica, seguidos por Curitiba, Brasil, Naucalpan en México, Medellín, Colombia, y donde sorprendentemente nuestra querida ciudad de Antofagasta apareció adjudicada con el 10º lugar de este ranking de toda Latinoamérica. Es decir, casi 1 de cada 10 hombres o mujeres dicen y reconocen ser infieles con su pareja, lo que por los demás sería la causa principal de la gran cantidad de divorcios que hay en nuestra ciudad. Tercero, hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud que reveló que Chile fue el país con el mayor índice de consumo de alcohol de América Latina, con 9,6 litros per cápita durante el periodo 2008 y 2010, y donde según el Senda, la prevalencia anual de alcohol en nuestra ciudad en el 2012 alcanzó un 62,5%, que equivale casi a un 11% más que el promedio nacional. Y cuarto y último, el año pasado la Unión de Confraternidades de Pastores del Sector Norte, en su retiro anual, estimaron que el promedio de asistencia de todas las iglesias del norte que se han mantenido relativamente estables sin caer en divisiones es de 60 a 100 personas como máximo en cada culto dominical. Mientras que en el año 2009 el Mall Plaza Antofagasta recibió en promedio más de 40.000 personas diarias, y ese número subió a 48.000 en el 2011. Es decir, diariamente al mall asistirán en promedio casi 2 veces la capacidad del Estadio Regional de Antofagasta. Entonces, teniendo en mente esta estadística en Chile,
Les pido que podamos ver los versículos 17 al 19 de Efesios 4. Versículo 17 al 19 dice: Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Entonces, si se fijan, Pablo parte de una manera enérgica y clara, instándonos fuertemente en el Señor a que no vivamos de la manera superficial, vacía y frívola con la que viven aquellos que no están en Cristo y que no comparten esta fe. Es decir, aquellos que no son parte de la familia de Dios y por lo tanto su identidad no está basada en Jesús, sino que en cualquier otra cosa. Y la Biblia engloba todo este grupo con la figura de Adán, quien representó la rebelión y desobediencia explícita a la voluntad de Dios y de quien todos heredamos esta naturaleza caída. Y Pablo nos dice esto en base a la sección anterior. Así que les digo esto, dice, en la cual nos dijo que estábamos llamados a vivir una vida digna de nuestro llamamiento en Cristo y conforme al carácter del Dios Trino, que nos lleva a poner al servicio de Dios todos los dones que Él nos ha dado y especialmente los relacionados con el Evangelio y su palabra, para que todos estemos capacitados en la Escritura y así alcancemos la madurez, la unidad en la fe y el pleno conocimiento de Dios, lo cual nos ayudará a no ser engañados como niños por ninguna tendencia o influencia pecaminosa de este mundo. Y sabemos por las estadísticas que mencioné al principio que esta es una ciudad que se mueve por el consumo y las apariencias, ya que hay más gente en el mall que en las iglesias. Y es cosa de conocer un poco el ambiente laboral antofagastino a todo nivel social y darnos cuenta que la competencia por tecnología, por autos y por algún otro accesorio es feroz y ridículo en esta ciudad. También debemos estar conscientes que Antofagasta, al ser una ciudad puerto, es un facilitador de servicios sexuales de todo tipo que han llevado a la ciudad a estar en el número 10 del ranking de todas las ciudades de Latinoamérica con los mayores índices de infidelidad en la misma línea, y en la misma línea una de las tasas más altas de divorcios del país. ¿Y para qué hablar de la prevalencia de alcohol y drogas en la perla del norte que sobrepasa al promedio nacional? Por lo que Pablo nos recalca en el versículo 19 que aquellos que no están en Cristo han perdido toda vergüenza, entregándose a la inmoralidad y sin lograr saciarse se han entregado a toda clase de actos indecentes, lo que considera una amplia gama de conductas inmorales, antiéticas e ilegales que van en contra de la perfecta voluntad de Dios y a la que todos estamos expuestos en todo momento y en todo lugar. Ahora, si se fijan en el versículo 18, la causa de esto es una activa ignorancia de la voluntad de Dios, una profunda dureza de corazón y un entendimiento entenebrecido que los lleva a alejarse de la vida que propone y proporciona Dios. Y esto es porque después de la caída del hombre y la mujer en Génesis 3 y como consecuencia de su desobediencia y consciente rebeldía a la voluntad de Dios, todos nacemos ciegos a las verdades de Dios y por ende con un corazón duro que no desea ni conocer ni obedecer a Dios. Entonces Pablo nos está diciendo que todos aquellos que no han recibido una nueva identidad en Cristo son ciegos, necios, duros de corazón y con un entendimiento entenebrecido, que los lleva a distorsionar todo lo bueno que Dios ha creado y teñirlo de maldad por causa de esta naturaleza pecaminosa.
Es cosa de ver cómo los grandes inventos de todos los tiempos han sido usados de mala manera y para fines egoístas, avaros y muchas veces simplemente perversos. Ahora Pablo es explícito, tanto aquí como en Romanos, en condenar cualquier relación sexual que se realice fuera del matrimonio. Por lo que cualquier acto homosexual, cualquier relación prematrimonial o extramatrimonial como la infidelidad, la Biblia nos dice claramente que son pecados y que debemos arrepentirnos y dejar de realizarlo para comenzar a vivir una manera digna del Evangelio al que hemos sido llamados. Y esto porque cada uno de estos actos que he mencionado atentan al plan perfecto de Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer, como Él lo estableció desde el principio. Ahora cuidado con sobrereaccionar con estos pecados, que la Biblia describe en un mismo nivel con otros, pero que lamentablemente la sociedad ha exaltado y por esa razón la Iglesia lo ha condenado con mayor fuerza y muchas veces, escuchen bien, muchas veces sin misericordia y sin amor. Fíjense lo que dice Romanos 1 del 24 al 31. Les pido que lo busquen o si no lo pueden seguir ahí en la pantalla. Romanos 1, 24 al 31, el mismo apóstol Pablo hablando ahora a la iglesia en Roma. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Es decir, reemplazaron la verdad de Dios por una mentira. Se dejaron llevar por sus deseos pecaminosos y no por la palabra de Dios. Versículo 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Entonces nadie puede negar, aunque los teólogos han tratado, que Pablo es explícito en la Biblia con estos temas. Ahora fíjense en el versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, como no valía la pena tomar en cuenta lo que Dios decía, Él, es decir, Dios mismo, a su vez los entregó a la depravación o distorsión de sus mentes, para que hicieran lo que no debían hacer. Es decir, Dios les dio la libertad para hacer lo que ellos quisieran, debiendo atenerse a las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios. Versículo 29. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, etc. Es decir, un acto de infidelidad en el matrimonio, una relación prematrimonial, un acto homosexual a los ojos de Dios, tiene el mismo peso en términos de la desobediencia que rebelarse contra los padres, que tener envidia, que mentir, que chismosear o que asesinar. Aunque sabemos que sus consecuencias a nuestros ojos es muy diferente. Entonces, esa es la triste realidad de aquellos que están ciegos buscando su identidad en su género o orientación sexual, en su dinero o en su éxito laboral o en sus estudios y la aprobación de los demás, etc. Y por lo tanto Pablo nos dirá, por un lado, que nuestra nueva identidad en Cristo implica que
que debemos dejar nuestra antigua forma de vivir y por otro lado, no dejarse llevar por las tendencias pecaminosas actuales con las que interactuamos diariamente. Ahora fíjense en los versículos 20 y 21 de Efesios 4. Miren lo que dice. Y aquí voy a leer de la Biblia de las Américas, que es un poco diferente a la que ustedes tienen ahí, la NBI. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Entonces Pablo nos pone en contraste la dureza de corazón, la ignorancia y obstinación y el entendimiento entenebrecido que nos lleva a alejarnos con Dios, lo cual es característico de los incrédulos o paganos, dice el apóstol Pablo. Los pone en contraste con aprender de Cristo, escuchar a Cristo y ser enseñados en Cristo, para nuevamente poner en el centro de todo a Jesús y la palabra de Dios, con la cual podemos alcanzar la madurez para no ser engañados como niños, sabiendo que la Biblia debe ser escuchada, aprendida, enseñada y aplicada a nuestras vidas, llevándonos de esta forma a vivir una vida radicalmente diferente a las tendencias y creencias de este mundo, que actualmente nos dicen que la decisión de la madre es más importante que la vida de un niño indefenso en el vientre materno, que la fidelidad ya no es un valor que debemos buscar porque la infidelidad es una real opción si no me dan lo que necesito en mi casa, donde la falta de compromiso y amor sacrificial por parte de los cónyuges llevan a pareja a divorciarse ahora por cualquier cosa, y donde la libertad de escoger mi género según ninguna presión física, familiar o legal es más importante que saber qué es lo que Dios dice al respecto. Por lo tanto, Pablo nos advierte que si conocemos realmente a Cristo y conocemos su verdad revelada en las Escrituras, entonces debemos vivir una vida muy diferente a nuestra vieja naturaleza y a las tendencias actuales de este mundo, en todo ámbito de la vida. Ahora, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo voy a notar la diferencia si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo voy a notar la diferencia si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios si no estoy estudiando la Biblia? ¿Cómo voy a vivir de una manera diferente si no estoy escuchando, aprendiendo y siendo enseñado en Cristo, quien es la verdad y quien nos reveló su verdad en las Escrituras? ¿Cómo voy a enfrentar las mentiras si no conozco la verdad? Estamos acostumbrados a un Dios salvavidas, que cuando tengo problemas acudo a Él. Pero no que me estoy preparando como la Biblia dice, para cuando vengan los problemas ya esté firme en el Señor. Por eso nuestra segunda lectura, ubicada en 1 Pedro 2, del 1 al 5, voy a leer solo del 1 al 3, dice así: por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, es decir, abandonando nuestra vieja naturaleza, dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces ahora el apóstol Pedro nos dice que aquel que ha probado la bondad de Cristo en su vida y ha experimentado y entendido la gracia y la misericordia de Dios, debería desear la palabra de Dios como un recién nacido necesita la leche materna, para así poder crecer y madurar en nuestro conocimiento de Cristo y así vivir conforme a su imagen y no la nuestra ni la que el mundo nos quiere imponer.
Por lo tanto, no puedo ser, queridos hermanos y hermanas, un cristiano que desea vivir a su manera, porque un seguidor real de Cristo vive a la manera de Jesús y no la propia, ajustándose a la verdad revelada en su palabra y no a las propias ideas. Y entonces la palabra de Dios es la que nos llevará a vivir una vida radicalmente diferente al mundo, como nos dicen los versículos de la sección final de Efesios 4, del 22 al 24. ¿Qué dicen? Fíjense, versículos 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompido por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Ahora, esto de ponerse y quitarse tiene la imagen del hecho de que nos vestimos en base al rol que cumplimos. Déjeme darle un ejemplo. Si alguien está en el ejército y se saca la ropa militar y ahora se pone una ropa civil, significa que él ha dejado el ejército y ahora está vistiendo como un civil. Si alguien ha estado preso en la cárcel, va y sale de la cárcel, va a dejar la ropa rayada de convicto, que ya no la usan, pero es la imagen, ¿no es cierto?, o la figura más clásica, y ponerse la ropa que él desee en la libertad que ahora tiene. En esa misma línea, nosotros que ya no pertenecemos ni estamos bajo el gobierno o esclavitud del mundo, debemos dejar o despojarnos de esta vieja naturaleza sin Cristo que está corrompida por los deseos engañosos y atraída por los ofrecimientos pecaminosos de éste, para así vestirnos según este nuevo rol y esta nueva naturaleza que tenemos como seguidores y discípulos de Jesús, como hijos de Dios y como parte de su familia, que ahora representamos no este reino, sino que un reino celestial. Y estas vestimentas celestiales dice que han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios y que reflejan la verdad en justicia y santidad. Es decir, en Cristo Dios nos ve justos y santos, porque al poner nuestra confianza en Jesús, en nuestra conversión, ya hemos sido justificados por Cristo y hemos recibido su justicia o rectitud y su santidad, ya que Él está obrando y transformando lo profundo de nuestro ser, para que por el poder del Espíritu Santo podamos reflejar en nuestras mentes y en nuestra forma de vivir esta relación justa y recta que tenemos con el Señor y esta santidad con la cual Dios nos ha apartado del mundo y nos ha atraído hacia Él. Por eso el versículo 23 nos dice que nuestra mente debe ser renovada. Es decir, nuestra visión del mundo debe cambiar, nuestro sistema de creencias debe ser transformado y nuestra forma de vivir debe ser sustituida. Al Cristo haber transformado nuestro corazón duro por un corazón blando y receptivo a su verdad. Ahora hemos visto que aquellos que no son seguidores de Cristo y que no han recibido la gracia ni tampoco han respondido con fe son aquellos ignorantes, necios, con un corazón endurecido, con un entendimiento entenebrecido y por lo tanto lejos de la vida a la que Dios los ha llamado. Pero debido a que aún vivimos en un mundo caído y con un cuerpo también que sigue luchando con el pecado, es que Pablo hace esta advertencia que nos está haciendo en estos versículos, donde debemos reconocer que los cristianos también podemos caer progresivamente en patrones pecaminosos que nos lleven a actuar como incrédulos y a su vez alejarnos de Dios para terminar con un corazón endurecido, donde lo que antes me molestaba, al reconocer que era contra Dios, ahora ya no nos importa tanto, como nos dice el autor de Hebreos, en Hebreos 12, del 2 al 3. Fíjense lo que dice Hebreos 12, del 2 al 3. Cuídense, hermanos, es decir, cristianos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien,
mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces vemos que el pecado es engañoso y los deseos pecaminosos son mentirosos. Y por lo tanto necesitamos estar aferrados a Cristo y a su palabra para no ser engañados. Pero también necesitamos hoy, nos dice el autor de Hebreo, y de manera urgente a la comunidad de fe, a la familia de Dios, para que seamos por ellos animados, para que no lleguemos a un nivel de endurecimiento que nos lleve a pensar que lo que antes me molestaba porque sabía que era pecaminoso, ahora quizás ya no me molesta tanto. Llegando a mimetizarnos a tal punto con el mundo que ya no notamos la diferencia entre un cristiano y un mundano en la forma en que pensamos, creemos o vivimos. Por eso el apóstol nos dice que si hemos conocido realmente a Cristo, debemos vivir conformándonos a su imagen más que al mundo del cual Él nos libró. Finalmente, déjenme terminar con una historia que escuché a un predicador y pastor amigo llamado Héctor Lillo, que él nos habló justamente de estas tendencias pecaminosas que nos pueden llevar a endurecer nuestro corazón y por ende vivir acorde a nuestra vieja naturaleza y no nuestra identidad en Cristo. Héctor es ciego, él quedó ciego, aquellos que lo conocen de la quinta región, y él nos contó esta maravillosa historia. Miren. Él nos dijo que él nunca había probado las berenjenas, porque siempre había escuchado la frase, esto es malo como las berenjenas. ¿Han escuchado esa frase? Esto es como las berenjenas, apunta a algo malo. Por lo que nunca quiso aceptarle a su mamá las berenjenas de ninguna forma. Pero su esposa no podía aceptar el hecho de que a él no le gustara algo que no había probado, simplemente porque había escuchado que esto era malo. Entonces, poco a poco, como las mamás generalmente hacen, le fue camuflando las berenjenas en diferentes dosis y preparándoselas de diferentes formas sin decirle lo que era. De manera que poco a poco le fuera tomando el gusto, para que finalmente le gustara. Y de hecho así fue, ya que él nos reconoció que hoy día no solo come las berenjenas, sino que realmente le gusta. Ahora, eso, queridos hermanos y hermanas, es exactamente lo que no debemos hacer con el pecado. Es lo que no debemos hacer con nuestra vieja naturaleza. Ya que hemos sido llamados en Cristo a ir renovando nuestra mente y nuestra forma de vivir por medio de su palabra día a día, para reflejarlo más a Él y no al mundo del cual Él nos libró. Porque en Cristo tenemos la certeza que somos nuevos, lo cual no nos asegura que no vamos a seguir luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, pero sí nos asegura que podamos encontrar victoria en Él, porque tenemos una nueva naturaleza que por gracia se va conformando día a día a su imagen. Termino con las preguntas con las que partí, con la pregunta que partí. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿En base a mi antigua vida sin Cristo o en base a mi nueva identidad